Hola, ¿qué tal? Soy Celso Fernández, subdirector general de Vida, Salud y Gestión de Activos de Allianz, y os traigo las 3 claves de negocio del mes de abril. 1. Tipos. Con tipos a la baja actualizamos los tipos de nuestra oferta de producto garantizado y conseguimos mantener el 2% en el Allianz Plazo Flexible a 5 años y en Allianz Capital. Dos opciones fantásticas, tanto de ahorro como de desacumulación para todos nuestros clientes. 2. Inflación, expectativas de inflación al alta. Esto es muy bueno para la renta variable, con lo cual nosotros estamos muy cómodos posicionándonos en renta variable, especialmente en Estados Unidos y en España. Y 3, volatilidad, con volatilidad un poco alta, como estamos viviendo en los últimos meses, muy buena idea para ir a aportaciones periódicas, tanto en Unilink, que se pueden hacer primas periódicas, como se pueden hacer aportaciones cuando el cliente lo desee en la agencia de valores. Una muy buena idea para asegurar que no fallamos en un mercado algo más volátil. Rafa, ¿cuáles son las claves del mercado para el mes de abril? Hombre, pues la primera, desde luego, la guerra comercial. No sabemos cómo va a acabar. Creo que al final las cosas casi nunca se cumplen el final de cola. Creo que en muchas ocasiones, como el Brexit, al final siempre las cosas acaban, no sé si siendo óptimas, pero al menos llegando a negociaciones. Pero vamos, desde luego, los mercados y nosotros estaremos muy atentos en abrir a la guerra comercial. También, por supuesto, a los resultados empresariales. Vamos a conocer ya el primer trimestre. Es muy importante que sigan siendo buenos. Al final, lo que importa son los resultados empresariales y estaremos muy atentos a ellos. Y en tercer lugar, pues también evidentemente a los datos de crecimiento económico. Estados Unidos parecía que iba a crecer a un 2,5% este año. Creo que entrar en recesión es casi imposible con la información que tenemos, pero sí que tenemos que seguir que la economía americana, aunque se desacelere, pues siga creciendo a un ritmo adecuado. ¿El escenario algo más positivo de lo que han estado descontando los mercados en las últimas? Quizás sí, los mercados están nerviosos, los mercados, una cosa buena es que ahora tienen menos expectativas, con lo cual a mínimo que la cosa mejore, pues evidentemente se van a llevar una alegría, y también es positivo que parte de las empresas que estaban con mayores valoraciones, muchas tecnológicas, pues han tenido unos recortes importantes, con lo cual ahora pues los múltiplos son al menos más razonables. Okay. Pues gracias, Rafa, y ahora vamos con el análisis detallado. ¿Qué pasó en los mercados en marzo de 2025? Bueno, pues las bolsas cayeron, el tema del ruido de la guerra comercial hizo que las bolsas cayeron, el S&P cayó más de un 5%, el IBEX cayó alrededor de un 1,5% y los top 50 cayó casi un 4%. En el trimestre no ha ido tan mal, en el trimestre Estados Unidos sí lo ha hecho mal, ha habido caídas, pero sin embargo Europa pues ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, el IBEX en el primer trimestre ha subido más de un 13%. Por lo tanto, bolsas a la baja en marzo y en el trimestre pues mixto, donde Europa por primera vez en bastante tiempo, la verdad, lo ha hecho mejor que Estados Unidos. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, pues por las perspectivas de que acabe la guerra en Ucrania, que esto evidentemente favorecería a la Europa, al viejo continente, y también por gastos que va a hacer Europa, sobre todo Alemania, el gran país europeo, en infraestructura y en defensa, que esto pues ha animado a los mercados de renta variable. Por otra parte, lo mismo que ha animado a los mercados de renta variable, el gasto en defensa y en infraestructuras, a la renta fija no le ha sentado tan bien. El Bund alemán, por ejemplo, el bono a 10 años, pues ha tenido la mayor caída en un día desde la reunificación a Alemania. Las rentabilidades de los bonos a largo plazo han subido y también han subido las rentabilidades de los bonos corporativos en Europa, lo que ha hecho evidentemente caer los precios de los bonos. La noticia más destacada o lo que todo el mundo habla en mercados, evidentemente en el mes de marzo y seguramente en el mes de abril también se va a hablar, es el tema de la guerra comercial, que es ahora mismo la primera preocupación de los inversores. ¿Qué podemos hablar o cómo podemos resumir lo que ha pasado en marzo de 2025 sobre economía y política? Bueno, la guerra arancelaria, desde luego, ha sido prácticamente, no todo, pero prácticamente todo. Yo le llamaría confusión arancelaria, porque la verdad es que es difícil de saber ni cómo está, ni cómo va a acabar, ni cómo va a evolucionar. Yo aquí siempre pienso que los escenarios más extremos, ¿no? Pues rara vez se cumplen. Yo me acuerdo perfectamente hace años con el tema del Brexit. Al principio parecía un desastre, no digo que haya sido ni bueno ni malo, evidentemente tal vez haya sido malo tanto para UK como para el resto de Europa, pero al final el escenario catastrofista rara vez se cumple. También hemos conocido, bueno, que Estados Unidos, que parecía que iba a crecer al 2,5% este año, en 2025, pues muestra síntomas de desaceleración.
Creo que una recesión es improbable, muy improbable, pero bueno, sí que es verdad que hay que analizar, hay que seguir la economía americana porque probablemente al final acabe creciendo por debajo del 2%. También parece que nos encaminamos a entornos de menor crecimiento económico y mayor inflación. Aquí hay un riesgo de que nos vuelva el fantasma de 2022, donde os recuerdo que pues evidentemente la inflación subió mucho, hasta niveles del 9-10%, depende de qué país, y el crecimiento económico no llegó a haber recesión, pero había temores a recesión y la bolsa y los bonos lo hicieron mal. Creo que todavía estamos lejos de un escenario tipo 2022, pero bueno, también hay que monitorizar tanto la inflación, que a su vez depende mucho de los aranceles, como por supuesto el crecimiento económico. Con respecto a bancos centrales, pues el BCE bajó 25 puntos básicos, la FED no hizo nada y bancos centrales, tanto la FED como el BCE, básicamente lo que ven es un poquito menos de crecimiento y un poquito más de inflación. Con respecto a Europa, ya lo he comentado, gasto en defensa importante, por ejemplo Alemania ha aprobado un plan histórico en defensa, gasto en defensa y gasto en infraestructuras, que esto en el mercado de renta variable pues se lo ha tomado muy bien por lo que puede suponer de dinamización de la economía. Y también yo resumiría todo esto, los mercados, la situación geopolítica, la situación económica, como de, evidentemente, de incertidumbre, de volatilidad, y esto lo que ha hecho es que los inversores tengan menores expectativas. ¿Esto es malo o bueno? Bueno, tiene una parte mala, que es que los mercados han ajustado, pero otra buena, que al tener menores expectativas, cualquier cosa positiva que ocurra, pues evidentemente va a ser tomada de una forma muy buena. Cuando las expectativas son menores, cualquier noticia positiva se toma de forma muy positiva. Bueno, aquí tenemos un gráfico sobre lo que opinan los inversores sobre el crecimiento económico. Lo que está en verde son los inversores que creen que no va a haber ningún tipo de recesión ni de ralentización de la economía. Lo azul es los que creen que vamos al soft landing, aterrizaje suave, y lo rojo es los que creen que vamos a recesión. Lo que veis aquí es que el verde ha reducido, o sea, la gente que cree, los inversores que creen que no va a pasar nada en la economía cada vez son menos. Sin embargo, el escenario central sigue siendo el de aterrizaje suave. Lo que he comentado antes, ¿no? La economía americana posiblemente no crezca al 2,5% como se esperaba, pero un 2%, entre 1,5 y 2, es muy probable que sí. Aquí tenemos una de las cosas, creo, positivas que ha pasado en el mercado, aparte de que las expectativas han bajado, que las empresas o aquella parte de las empresas que estaba con mayores valoraciones, pues ha corregido. Aquí tenemos las 7 magníficas, lo que han hecho en el trimestre comparado con el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 ha bajado un 4,5% y tenemos cosas o empresas como Tesla que han bajado un 35% o empresas como Nvidia que han bajado un prácticamente 20%. Con lo cual, estábamos preocupados por excesivas valoraciones, no sé si todavía siguen siendo altas, bajas, esto es muy opinable, pero desde luego la parte de tecnología, que podríamos decir que era la más cara, con múltiplos más exigentes en Estados Unidos, sí ha tenido correcciones de cierto calado. Los tipos de interés han ido, no en Estados Unidos, pero sí en Europa, a la baja. El tipo de interés oficial está en un 2,5%. Parece que puede llegar al 2% el tipo de interés oficial, pero sí que es verdad que ahora, como hay incertidumbres de tipo comercial, hay incertidumbres geopolíticas, la senda de bajada no está tan clara. Es importante que los tipos bajen. Siempre digo que la bolsa le va muy bien un entorno donde la economía lo haga bien, es decir, los resultados empresariales sigan siendo fuertes y además los tipos vayan a la baja. Esto es un entorno ideal. Que la economía va a estar fuerte, pues quizá ahora va a estar un poco menos fuerte, entrar en recesión, y que los tipos bajen, bueno, yo creo que van a seguir bajando, pero quizá el camino, la senda esté menos clara que hace unos meses. La guerra comercial, pues evidentemente esto no le favorece a nadie, por eso creo que, porque no le conviene a nadie, el escenario extremo es difícil que se cumpla, igual que el Brexit, pues acabarán llegando a acuerdos. Aquí tenemos un gráfico donde te dice a los 3 años el impacto que tendría una guerra comercial de subir el 10% de las tarifas a los bienes importados, excepto commodities. Pues evidentemente todo el mundo acabaría perdiendo, incluido los Estados Unidos. Creo, insisto, que al final lo normal, el escenario central es que se lleguen a acuerdos. El plan de infraestructuras y defensa de Alemania ha sentado muy bien a los mercados de renta variable, no así a los de renta fija, porque evidentemente esto significa más gasto, emitir más deuda pública. Es un plan histórico, son 500.000 millones de euros y es, como podéis ver en este gráfico, de unas dimensiones sobre el PIB alemán superior a lo que fue el gasto de reunificación alemana o el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Es algo histórico y que rompe un poco con la tradicional austeridad alemana. ¿Cuáles son los mayores riesgos? Siempre los inversores estamos
pendientes de los riesgos, es nuestra profesión, es nuestro trabajo, pues el principal riesgo, y cada vez más, lo veis aquí en la línea, digamos, más oscura, de marzo del 25, es la guerra comercial. Aquí todo el mundo está centrado en la guerra comercial, es el principal riesgo, es por lo que básicamente han quedado los mercados, y en segundo lugar el tema de la posible inflación o aumento de la inflación que haga que la Reserva Federal no solamente no baje tipos, sino que lo suba. Hoy por hoy todavía lo veo un riesgo bastante de cola, pero vamos, la guerra comercial es lo que preocupa. El resto de riesgos pues ya preocupa menos, son de menor calado hoy por hoy. Si hubiese una guerra comercial a gran escala, ¿qué activos lo harían bien? Pues básicamente todo el mundo piensa que el oro lo haría muy bien, los bonos a largo plazo americanos a 30 años, también los bonos a corto, eso es lo que se llama una cartera barbell, o muy a corto o muy a largo, ¿no? También las commodities, el dólar, el mes pasado había gente que pensaba que una guerra comercial lo podía hacer muy bien, pero la verdad que contra todo pronóstico tampoco lo ha hecho tan bien, con lo cual principalmente el oro sería un activo que serviría como cobertura ante una posible guerra comercial a gran escala. ¿Qué ha pasado en la gestión de carteras? Bueno, pues que desde hace tiempo los inversores estaban muy sobreponderados en Estados Unidos y muy infraponderados en Europa. Lo que ha pasado en principio de año es que por las noticias que hemos conocido en Europa de posibilidad de fin de la guerra de Ucrania y también el plan de gasto de infraestructuras en defensa de Europa, pues que ha habido una cierta rotación, una gran rotación, ¿no? Mucha gente ha salido de Estados Unidos, ha reducido esa sobreponderación o incluso ha infraponderado a Estados Unidos y ha ido hacia renta variable europea, con lo cual la renta variable americana en el primer trimestre ha tenido un comportamiento no muy malo, pero sí ha caído, y la renta europea ha tenido un comportamiento muy bueno, ha tenido una rentabilidad muy positiva. El gap entre la diferencial entre ambos mercados pues se ha abierto mucho por primera vez en una larga temporada. Los inversores, a pesar de que sus expectativas son menores, a pesar de que la bolsa ha caído algo, sobre todo en Estados Unidos en el primer trimestre y en marzo pues ha caído en todos los lados, siguen, podemos decir, con unas expectativas positivas tanto en renta fija como en renta variable. Prueba de ello es que los niveles de liquidez han subido, pero siguen estando, como se ve en este gráfico, relativamente bajos. ¿Esto qué significa? Que los inversores están comprando bonos y comprando acciones, y los niveles de liquidez pues son bajos porque, digamos, no tienen miedo a poner su dinero a trabajar en activos financieros como son las acciones y los bonos. ¿Qué visión de mercado tenemos? Bueno, yo creo que hay cosas positivas, como que los mercados tienen menores expectativas, como que las valoraciones están más baratas, sobre todo la parte de tecnología ha corregido bastante, tener en cuenta que los resultados han seguido subiendo y la bolsa en Estados Unidos ha bajado, ¿no? Con lo cual evidentemente los múltiplos hoy son más atractivos. Pero sí que es verdad que va a haber volatilidad. Yo digo que la geopolítica ha opado a la economía, ahora lo que se habla es de aranceles, de geopolítica, pero siempre lo comento, creo que en estas situaciones el escenario peor es difícil que se cumpla. También creo que es difícil que Estados Unidos entre en recesión, quizá no crezca al 2,5 como se preveía, pero será entre 1,5 y 2 probablemente, y también recordar que una corrección como la que hemos tenido, que tampoco es tan grande, sobre todo en el mercado americano, y en el europeo en primer trimestre no hemos tenido ninguna corrección, pero una corrección como en el mercado americano rara vez acaba en mercado bajista. Una cosa es una corrección, la bolsa había subido mucho también en el 23 y en el 24, y otra cosa es un mercado bajista que es diferente. Con la información que hoy tenemos, creo que podemos ser prudentemente optimistas. Habrá que seguir la economía, los resultados empresariales y, por supuesto, la geopolítica. Habrá volatilidad, habrá, evidentemente, días mejores, días peores, pero creo que podemos ser prudentemente optimistas. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes.